Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de Techniker Sharing Events. En este caso vamos a hablar de fabricación aditiva y antes de empezar, pues bueno, los que os habéis conectado ya habréis visto que tenemos una pantalla ahí donde mostramos brevemente las reglas del juego. Por así decirlo, vamos a tener los micrófonos, todos los asistentes vais a tener los micrófonos cerrados. La sesión va a ser grabada, pero en todo momento mantenemos vuestro anonimato, con lo cual no es problema para ninguno de vosotros. Y dos cosas más antes de empezar. Una es que en cualquier momento del webinar podéis formular preguntas y otra que tenéis información sobre lo que vamos a hablar en la documentación que podéis ver en el panel de la derecha en la parte de documentos. Ahí tenéis una ficha en PDF donde se resume un poco lo que hacemos en Techniker y en particular lo que hacemos en el Laser for Manufacturing Lab. Una vez dicho esto, deciros que, bueno, yo soy David Gómez, coordino una iniciativa, una iniciativa de Techniker que creamos hace aproximadamente 3 años, que se llama Laser for Manufacturing Lab, y dentro de esa, el objetivo de esto no era otro, se me corta la... Sí. El objetivo del Laser for Manufacturing Lab es dar una visión hacia afuera de lo que son los procesos láser o la tecnología láser dentro de un centro de fabricación como es Techniker. Dentro de lo que es este webinar, como decía, de fabricación aditiva, lo primero que vamos a contar es lo que entendemos por fabricación aditiva en Techniker. Supongo que pues, estáis al tanto que la fabricación aditiva es un nombre que engloba a muchas tecnologías y a muchas maneras de fabricar diferentes. Pues bueno, contaré qué es la aproximación de Techniker. Después contaré un poco la historia a nivel de proceso de cómo hemos evolucionado en estos últimos 15 años de lo que antes llamábamos cladding a los procesos más avanzados y en particular al que vamos a tratar hoy, que es el proceso LMD, Laser Metal Deposition, mediante hilo. Y finalmente, una vez que hemos hablado de los procesos, vamos a hablar de otra de las características que tiene Laser for Manufacturing Lab y Techniker en general, que no es quedarnos solo en el proceso, sino también fabricar equipamiento, componentes, desarrollar otro tipo de tecnología. Entonces, es un poco el índice de la sesión. Por así decirlo, como os comentaba antes, la fabricación aditiva en Techniker se engloba en diferentes áreas de I+D y en particular en una unidad de negocio que es Laser for Manufacturing Lab, donde nos centramos más en la aplicación industrial de soluciones ya desarrolladas o vamos a decir, con un TRL alto, por encima de 6 o de 7. Dentro de esa oferta de Techniker en tecnología láser, siempre distinguimos lo que son procesos, equipamientos y el láser como herramienta no de fabricación, sino de inspección y medida, y decidimos en su momento que la importancia que tenía la fabricación aditiva hacía que debíamos crear una caja más, vamos a decir, transversal, y abordar la fabricación aditiva en estos 3 temas, en procesado, en componentes y en inspección y medida. Entonces, bueno, pues hoy voy a hablar de esa caja de ahí abajo. Los que estuvisteis, he visto entre los asistentes que hubo, alguno de vosotros estuvo en el webinar que hicimos pues hace ahora, en noviembre, el 10 de noviembre creo que fue, en el que hablamos de todo esto en general, pero nos vamos a centrar mucho en un aspecto concreto. A los que estuvisteis en ese webinar y cuando hablamos de procesos o de tecnología láser en Techniker, hablamos de muchas cosas, hablamos y lo resumíamos en esta transparencia que veis aquí y hablábamos de procesos láser en los que el láser lo podemos entender como una fuente de calor, es decir, procesos en los que tenemos una fuente de luz o de calor continua de muy alta potencia y estábamos en la zona pues, del temple, del cladding
en la zona que llamábamos caliente en ese momento, y luego había pues otro tipo de procesos que lo que hacíamos era utilizar el láser de manera más fina. Pues íbamos a procesos de poca potencia, de potencias medias por debajo de los 50 vatios, pero con pulsos muy cortos, y a eso lo llamamos procesos fríos porque en algunos casos no había prácticamente transferencia de calor. Utilizábamos el láser como una fuente de ablación más que como una fuente de calor. En el caso que nos ocupa hoy, de todos estos procesos, nos vamos a centrar en la parte esa caliente que decíamos. En particular, el cladding o el láser metal deposition o la fabricación aditiva la estamos enmarcando en esa zona de alta potencia, ¿no? Y esto nos da una idea de qué es lo que entendemos en Tecniker por fabricación aditiva. Por fabricación aditiva estamos pensando en fabricar en metal a velocidades muy altas. Idealmente, ahora mismo estamos entre 2 y 3 kilogramos a la hora de material fabricado, y idealmente queremos llegar a final de año a 5 kilogramos a la hora, y luego en grandes dimensiones. Queremos hacer piezas mayores de 1 metro cúbico. Ahora estamos en piezas pues en torno a 40 por 40 por 40 centímetros de ese orden, pero ya queremos empezar a fabricar cosas mucho más grandes. Lógicamente todo está un poco relacionado, sobre todo las dos últimas, porque si queremos hacer piezas muy grandes, pues tenemos que ir a velocidades muy altas. Por centrarlo todo esto en el mapa de la fabricación aditiva, aquí veis una imagen muy típica de 3D Hubs, donde se resumen los procesos que existen hasta la fecha en fabricación aditiva. Si pensamos en metales, pues prácticamente nos quedamos con la parte derecha de la figura. Los metales son lo que veis ahí con un imán, ¿no? Con un icono de un imán. Y bueno, pues en fabricación aditiva en metal existen fundamentalmente dos tecnologías. Una que es denominada SLM o Power Bed Fusion o de cama de polvo. Son procesos de sinterizado de polvo láser que dan una resolución muy buena, pero unas tasas de deposición muy bajas. Entonces, ese es un tipo de tecnologías, y frente a esas están lo que se llaman las tecnologías de deposición directa de energía, que puede ser bien con un láser, como es nuestro caso, y lo marco ahí, y eso es de lo que voy a hablar, con un cañón de electrones o mediante soldadura. En estos casos, la resolución que tenemos espacial no es tan buena, el acabado no es tan bueno, y en la mayoría de los casos necesitamos un postprocesado de la pieza, pero a cambio de eso, pues podemos hacer piezas muy grandes y a velocidades de más de 10 veces más rápido que las tecnologías de cama de polvo. En general, ya lo comentamos la otra vez, pues cada una de estas dos tecnologías pues sirve para una cosa. Si queremos hacer un intercambiador de calor con unos canales muy estrechos y una geometría muy compleja, nos tendremos que ir a tecnologías de cama de polvo, ir muy despacio. Si lo que queremos hacer es un utillaje o un molde de 200 kilos, pues nos tendremos que ir a técnicas de deposición directa de energía. Y dentro de estas técnicas, y en particular la del láser, pues nosotros empezamos hace casi 15 años. El primer láser que llegó a Tecniker fue para hacer lo que entonces no se llamaba Laser Metal Deposition, sino normalmente se llamaba Laser Cladding. Ahora existen, me parece que hasta 20 nombres diferentes para llamarlo. Nosotros solemos utilizar o Laser Cladding o Laser Metal Deposition, pero bueno, pues podéis ver todos esos nombres que están ahí y muchísimos más. En todos los casos, el principio es el mismo, es tener un láser de muy alta potencia que focalizamos en un punto donde confluye con el polvo que viene por unas toberas. Al tener mucha densidad de energía y confluir con el polvo, pues el polvo se funde y lo que generamos es un cordoncito. Generalmente, pues depende mucho del material y de la óptica y de muchas cosas, pero podemos estar hablando de un cordoncito de en torno a 1 milímetro de ancho y medio milímetro de alto. Entonces, con ese cordoncito que echamos de cualquier tipo de metal que podamos tener en polvo, pues podemos hacer varias cosas. Podemos utilizarlo para reforzar una pieza. Estos serían procesos de cladding. En castellano muchas veces se dice plaqueado,
otras veces se dice recargue láser, ¿no? Podemos, pues por ejemplo, ahí estáis viendo un troquel en la figura de arriba a la izquierda, un troquel que mediante el láser se le están haciendo unas líneas de estilo. En la figura de debajo de esa podéis ver el recubrimiento, un recubrimiento anticorrosión en el interior de un tubo, y también lo podemos utilizar para reparar. Pues, por ejemplo, en la figura de arriba a la derecha podéis ver unos engranajes que se han desgastado. Es un engranaje que puede ser muy caro y entonces, pues, mejor que tirarlo y poner otro, pues se puede reparar. Se añade material que tenga una buena adhesión al material base, podría ser el mismo o podría ser otro, y posteriormente se mecaniza y se tiene el engranaje como nuevo, ¿no? En el caso de abajo también podéis ver, pues, una arista de una pieza que se ha desgastado, y podéis ver que hemos aportado, se ve la unión entre la parte aportada y lo que era el sustrato, y después se finaliza, pues, con un fresado o con cualquier otra técnica. Y dentro de esas tecnologías de cladding, pues podemos, son tecnologías que vamos a decir que, aunque se conocen desde hace más de 20 años, pues aún a día de hoy son muy interesantes y hay una evolución en I+D muy grande hacia procesos muchísimo más rápidos y mejorando los materiales que se aportan. Un caso muy típico es lo que se llama el ELA, que es un cladding de altísima velocidad, 10 veces más rápido que lo que hacemos normalmente, y esa es una línea de investigación que desde Techniker también estamos llevando a cabo, pero que no es el objetivo de la charla de hoy. Hoy lo que vamos a hablar es de ese cordoncito que decía yo antes, que podemos utilizar para hacer una reparación, un recubrimiento, pues saber colocar uno encima de otro, vamos a decir, podemos decir entre comillas, y crear una pieza en 3D. Entonces, al final siempre está, si a esto le llamamos fabricación aditiva y lo otro no lo es, o fabricación aditiva es todo, por eso a veces nos gusta hablar de fabricación 3D, para decir que lo que queremos hacer son piezas. Ahí podéis ver una pieza con polvo que hemos hecho en acero inoxidable, una pieza en Inconel, Inconel 718, que lo que hicimos, la que veis ahí, está finalizada en una preforma, y a partir de esa preforma en Inconel, que es un material caro, pues mecanizamos y perdimos en el mecanizado pues muy poco material. Y una que nos gusta enseñar es esta que veis aquí, que está hecha en titanio, también mediante tecnología de polvo. Es titanio 6, aluminio 4 vanadio. Tiene 200 milímetros, 20 centímetros por 10 y por 1. Es el volumen, aproximadamente pesa 750 gramos. Tardamos 1 hora en hacerlo. Fuimos a una tasa de deposición de 1 kilo a la hora, pero como habréis visto en algunas de las fotos que habéis visto, que os he enseñado anteriormente, se ven chispas que salen, y no es más que material que no se ha depositado, material que se pierde. Los procesos de cladding podemos estar hablando de eficiencias en torno dependiendo del material, podemos estar hablando entre un 50 y un 80% de eficiencia del proceso. Entonces, bueno, pues ahí veis una pieza. La parte superior derecha está mecanizada, entonces que el acabado en esa parte es muy bueno. Hemos mecanizado, nada, no llega a 1 milímetro, y podemos tener una pieza con un acabado perfecto. Si no la mecanizamos, pues tiene la rugosidad típica de los procesos del MD. Y una vez que teníamos a punto los procesos de polvo, decidimos ir un paso más allá y, en vez de utilizar polvo, utilizar hilo. Es un poco de lo que vamos a hablar a partir de ahora. En este caso, en vez de alimentar el cabezal láser con polvo, pues ponemos un alimentador de hilo. Generalmente, cuando hablamos de hilo, el hilo viene por un aporte lateral. Si queremos utilizarlo para fabricación 3D, tiene más sentido un aporte axial para favorecer los movimientos en cualquier dirección, no tener que estar pendiente de dónde está el hilo para pensar cómo hacemos las trayectorias. Y el láser, pues al igual que en el otro caso, el polvo venía por los lados, pues aquí el láser se divide en 3 haces, 1/3 de potencia cada uno, y inciden y se focalizan
sobre la salida del hilo. Con eso, como veis aquí, pues el láser funde el hilo y podemos ir con el movimiento de la pieza, del láser o de los dos, pues podemos ir fabricando. Aquí podéis ver un vídeo de una pieza muy sencilla, que es un cubo, en el que mediante esta tecnología en acero inoxidable, pues vamos depositando. Podéis ver ahí el hilo fundiéndose. Ahí se acelera el vídeo para que se pueda ver. Y hacemos un cuboide de 100 por 40 por 40 milímetros. Entonces, es un poco el proceso base. Esto fue una de las primeras pruebas que hicimos. Aportamos hilo a 2 kilos a la hora y tardamos aproximadamente media hora en hacer esa pieza de 10 centímetros. Si comparamos las dos tecnologías, el polvo y el hilo, pues como todo, unas tienen unas ventajas. El polvo fundamentalmente tiene una ventaja, que es que prácticamente hay muchísimos materiales o muchísimos metales que se pueden atomizar. Incluso podemos estar hablando de materiales cerámicos, ya no solo metálicos. Y además, como alimentamos polvo podemos hacer aleaciones, incluso hacer mezclas de diferentes metales y depositar una mezcla de ellos. La complejidad del proceso podemos decir que es media, y el gran problema que tiene sobre todo es, primero, la eficiencia del aporte, por lo que decíamos antes, entre el 50 y el 80%. Podéis ver en esa imagen las chispas que salen, que no deja de ser polvo que no se ha adherido a la pieza como nosotros queríamos. Y por tanto, bueno, pues ese material no se puede reciclar, queda en la máquina o en la instalación que tenemos ensucia, no favorece los procesos de hibridación de los que hablaré luego de postprocesado y tiene un cierto riesgo medioambiental. Por su parte, el hilo, a la hora de fabricar con hilo, una limitación a día de hoy, que esperemos que cada vez, que poco a poco se vaya resolviendo, es que la disponibilidad de hilo metálico que tenemos para fabricar es mucho más limitada que de polvo. Hay menos materiales que se trefilen que se atomicen. La complejidad del proceso es alta, pero también por la novedad tecnológica que tiene. Y alta también en el sentido en que un fallo en hilo nos puede dar lugar a que una parte del hilo no se funda, se genere lo que comúnmente se llama un enganchón y tengamos que parar el proceso, mientras que si eso nos pasa con polvo, pues bueno, quedará un defecto en la pieza, pero el proceso sigue, ¿no? Y luego la gran ventaja que tiene el hilo, y lo que más nos gusta, es que prácticamente el 100% del hilo que sale se funde y va a la pieza final. Con lo cual la eficiencia del aporte podemos decir que es del 100%, y el proceso es muchísimo más limpio, medioambientalmente es mucho mejor y las tasas de aporte son parecidas. Entonces, teniendo un poco en cuenta todo esto, pues lo primero que hicimos fue poner a punto procesos de fabricación aditiva con hilo. Actualmente tenemos 3 cabezales. Tenemos un cabezal como el que veis ahí, el primero que tuvimos del Fraunhofer IWS, una celda robotizada. Posteriormente hemos adquirido otros cabezales, y en particular tenemos aquí, como enlazando con lo que os voy a contar luego, un cabezal fabricado en Techniker. Es un cabezal, veis, bastante robusto, es bastante grande en dimensiones si lo comparamos con los otros, pero la gran ventaja que tiene este cabezal es que permite el uso de láseres de diodo en vez de láseres de fibra, que es lo que normalmente se utiliza para la fabricación aditiva. Los láseres de diodo tienen una calidad de haz peor que los láseres de fibra, y entonces corregimos con este cabezal esa pérdida de calidad óptica y podemos utilizar un láser de 10 kilovatios en diodo que nosotros tenemos y que nos va a permitir ir a velocidades muchísimo más rápido que lo que vamos con un láser de 4 kilovatios en fibra.
Una vez montada esta celda y tener estos cabezales, pusimos a punto el proceso y aquí podéis ver algunas piezas que hemos hecho. La de la derecha es la que habéis visto cómo se fabricaba, de 10×4×4. Luego veis en diferentes aleaciones, pues por ejemplo, arriba a la izquierda estáis viendo la fabricación de un tubo de titanio, donde se aprovecha el 100% del titanio 6,4 también, igual que antes. Y aquí, pues ahora mismo, como os decía antes, las dimensiones que estamos en las que estamos pues en torno a los 40, 50 centímetros. Pensando en grandes dimensiones y teniendo en cuenta la experiencia de Techniker en la fabricación de equipamiento, nos decidimos a hacer una máquina para fabricación aditiva de grandes dimensiones. Entonces, diseñamos una máquina y la fabricamos. Y es lo que os voy a enseñar aquí. Es una máquina en la que podemos integrar varios cabezales de hilo coaxial. En principio hemos probado ya 2 de ellos, pero podríamos utilizar los 3 cabezales que tenemos. El láser que generalmente utilizamos es un láser de fibra de 4 kilovatios, pero podríamos utilizar con el cabezal que os he enseñado antes también un láser de diodo de 10 kilovatios. Es una máquina prototipo que hemos terminado en 2020 y donde podemos hacer piezas tan grandes como 1,9 por 0,9 por 0,75 metros cúbicos. Entonces ya estamos por encima del metro cúbico, bastante por encima de lo que creemos que es interesante en el mundo de la fabricación aditiva y sobre todo cuando hablamos de tecnologías de deposición directa de energía. Y el nombre de Titan viene, por un lado, lógicamente, por las dimensiones que tiene la máquina y por otro, por su capacidad para fabricar piezas en titanio. Uno de los grandes problemas del titanio, tanto en polvo como en hilo, cuando ponemos un proceso a punto, es que necesitamos una atmósfera inerte o vacío, con el fin de evitar la oxidación del titanio, y esa cámara, a pesar de las dimensiones que tiene, pues podemos generalmente o podemos fabricar en una atmósfera de argón o también podemos hacerlo en vacío. Y aparte de todo esto y de poner a punto todos los procesos de los que hemos hablado antes y el conocimiento que tenemos en diferentes materiales, pues la máquina también tiene sistemas de control del proceso, tanto geométricamente como térmicos. Geométricamente podemos calibrar la máquina antes de empezar a fabricar y posteriormente podemos, mediante luz estructurada o un escáner láser, medir la pieza. Medimos la pieza mientras la vamos fabricando, comparamos con nuestro CAD y vemos las diferencias que tenemos. Y en función de esas diferencias modificamos el proceso para poder ir compensando cualquier error que hemos tenido y poder acercarnos lo máximo posible a la pieza, al CAD original. En cuanto a monitorización térmica, pues utilizamos pirómetros, pero ahora mismo lo que creemos más interesante es el uso de tecnología de cámaras térmicas. Las cámaras térmicas incluso podemos hacer que midan coaxialmente al proceso y podemos monitorizar tanto el baño fundido como la pieza, los calores residuales que quedan en la pieza, teniendo en cuenta que cuando depositamos una capa, la capa inferior todavía está caliente. Entonces, todo esto nos da mucha información sobre el proceso. Entendemos cuáles son las partes del proceso que pueden fallar debido a un defecto geométrico o un defecto térmico. E incluso podemos, mediante una cámara lateral, como un paso más allá, ver la estabilidad del proceso en tiempo real. Ver si el proceso es estable, como se ven en las figuras de arriba, donde lo que tenemos es un menisco, el material fundido por el láser, que nos da continuidad, y uno de los fallos más típicos de este tipo, y detectar 2 de los fallos más típicos de este tipo de tecnología. Uno es el goteo, es decir, fundimos, pero fundimos mal y cae una gota en vez de tener un menisco y nos deja un defecto en la pieza
que cuando solidifica nos puede dar lugar a una pieza no válida. Y otra es que a la velocidad, cuando queremos ir a muy alta velocidad, el avance del hilo puede ser tan rápido que puede tener ciertas vibraciones, y si esas vibraciones, el hilo sale del foco del láser, pues puede pasar lo que hablábamos antes de los enganchones, ¿no? O perder estabilidad y que finalmente el proceso no sea válido. Entonces, mediante una cámara lateral podemos ver este tipo de defectos y podemos monitorizar cuando estamos en las condiciones perfectas. Aquí os voy a poner un ejemplo. Esto ya es un ejemplo de aditiva en hilo en la máquina Titan. Y bueno, pues como os he enseñado muchas piezas y antes comentaba que la fabricación aditiva no es solo fabricación 3D, pues este vídeo lo que hace es, lo que vemos es un cilindro, es un cilindro en el que vamos a darle un recubrimiento exterior. El cilindro tiene de largo 40 centímetros aproximadamente, para que os hagáis una idea de las dimensiones, y lo vamos a recubrir y vamos a monitorizar la fusión del hilo durante el proceso. Ahí veis el proceso ahora. Como mediante el movimiento del cabezal y el giro vamos recubriendo. Ahí aumentamos la velocidad de la cámara, simplemente para que se vea el proceso más rápido. La tasa de aporte ahí aproximadamente es un kilogramo a la hora, y vamos recubriendo todo el tubo. La visión de la cámara nos daría información sobre, como os decía antes, pues posible vibración del hilo o un enganchón o un goteo, o ese tipo de defectos que existen en esta tecnología. Sin más, puedo pasar un poco. Ahí veis, una vez terminado el tubo, y podemos dar una segunda capa. Dependiendo del espesor que necesitemos, podemos dar una segunda capa, y también dependiendo de cuál sea la aplicación de ese cilindro, pues lo lógico sería rectificar y dejarlo con la misma rugosidad que tenía el cilindro original. Tenemos muchos vídeos en YouTube sobre estos procesos. Bueno, he puesto ahí algunos de ellos, pero si entráis en el canal de YouTube de Techniker, en la parte de fabricación avanzada veréis tanto procesos de polvo, de algunos procesos de piezas que os he enseñado cómo están hechas, y también de hilo. Y por último decir que siempre se habla, cuando hablamos de fabricación aditiva en metal, y sobre todo cuando hablamos de grandes dimensiones y de tecnologías DED o de deposición directa de energía, pues el acabado final. Estamos haciendo piezas como las que decimos aquí de casi 2 metros cúbicos, pues necesitamos también poder tener equipamiento y conocimiento para poder acabar esas piezas pues, en una máquina como la que podéis ver ahí. Los que hayáis visitado Techniker veréis que es una colaboración que tenemos con Zayer para la puesta a punto de ese centro de mecanizado de grandes dimensiones, y la idea es en un futuro poder terminar las piezas ahí. Y los que no hayáis visitado Techniker, pues por supuesto estáis invitados a ver estas tecnologías en directo y ver la máquina que ahora mismo ya está a pleno rendimiento. Nada más, deciros que, bueno, pues a nivel de colaboración, si todo esto os ha interesado y queréis poneros en contacto, pues aquí nos tenéis. Podemos
En el entorno industrial podemos ofreceros fabricación de piezas, probar materiales. En algunos casos, pues, proveedores de materias primas se han acercado a nosotros porque quieren ver la posibilidad de utilizar sus materiales para la fabricación aditiva LMD, proyectos industriales, incluso a nivel de un TRL más bajo, proyectos de investigación, pues intentando combinar estas tecnologías con otras o cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir. Con esto termino. Veo aquí que tengo una pregunta. Si queréis, como os decía antes, podéis hacer preguntas. Y las preguntas son anónimas, el resto de los asistentes no van a saber vuestra identidad. Y tengo una pregunta diciendo si se han realizado ensayos de hilo dopado con grafeno. Hasta donde nosotros sabemos, no. El problema que, como decía antes, es que hilos entre 0,7 y 1,2 milímetros en metal hay muy pocos, y que sepamos, en el caso del grafeno, sí hemos visto materiales dopados en grafeno, pero materiales plásticos. Tenemos otra línea de fabricación aditiva que no he hablado aquí, que ahora mismo estamos desarrollando, que es un cabezal para fabricación aditiva de plásticos. No estamos pensando en dopar esos materiales con grafeno, pero se podría hacer, pero sí con fibra, alimentando fibra continua, tanto en fibra de vidrio como fibra de carbono, pero en grafeno dentro de hilo metálico no hemos visto, o no lo conozco, por lo menos yo no lo conozco. Otra pregunta que tengo aquí es el diámetro de los hilos. Generalmente trabajamos, los alimentadores de hilo que tenemos admiten hilo entre 0,7 y 1,4. Nosotros generalmente trabajamos con hilo de 1 milímetro y para estar en condiciones óptimas. Otra pregunta que me llega ahora es, ¿se están desarrollando proyectos en Tecniker mediante ELA para recubrimientos de alta velocidad de aporte? La respuesta es que sí. Desde ya hace tiempo estamos desarrollando tecnología ELA, en algunos casos para clientes, y en otros casos dentro de nuestra apuesta por la fabricación aditiva a nivel interno, pero sí se están desarrollando. Y bueno, como podéis ver en la presentación, y sobre todo teniendo en cuenta que la presentación se hace desde el marco de Laser for Manufacturing Lab, que es la parte más industrial dentro de las tecnologías láser en Tecniker, pues hemos evitado dar ninguna referencia de empresas o centros con los que trabajamos, fundamentalmente por temas de confidencialidad. No sé si hay alguna pregunta más. Bien, pues si no veo ninguna otra pregunta. En cualquier caso, tenéis mis datos de contacto ahí, y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Por último, ya deciros, daros las gracias por la asistencia, y que al cerrar el webinar os aparecerá una encuesta que os pedimos, por favor, que la rellenéis, dado que esto, pues, nos ayuda a mejorar en toda esta serie de seminarios, y tanto valorando vuestro interés por la tecnología y el ponente, como que comentarios que podéis hacer de otros posibles webinars o lo que podáis, o lo que os pueda interesar. Muy bien. Muchas gracias.